Muy buenas noches para todos los oyentes. Esta noche me encuentro acá reunida con María Fernanda y Oscar. Queremos hablarles del origen de las estructuras de las plazas de toros. Mm, Les contaré un poco de ellas y les diré que eran conocidos como circos o ruedos. También fueron conocidos como anfiteatros. En una parte también se les conoció como cosos taurinos. Son recintos cerrados, generalmente circulares y descubiertos, donde se celebran las corridas de toros. Pero, ¿por qué son redondas? Entonces aquí, en este punto, pues les quiero dar a conocer un poco. En Roma, antes que los toros se torturaban a los humanos y, y esto se daba con fieras, ellos encerrados, y esto se les llamaban circos romanos. Eran lugares lúdicos. El anfiteatro tenía la misión de entretener al público. Era un derecho del ciudadano ludus truanius. Era una batalla de los jóvenes para deleitar al público en círculos cerrados. Entonces aquí María Fernanda y Oscar les explicará más profundo el tema de la tauromaquia. Hola, muy buenas noches. Bueno, un dato pues bien importante y curioso que encontramos dentro de la investigación y dentro de la indagación del por qué se utiliza pues la tauromaquia dentro de un espacio o dentro de un lugar pues llamado circos romanos o en su momento o en este momento plazas de toros, ¿no? Bien sabemos que en Roma antes que a los toros se torturaran, se torturaban, pues a diferencia eran los humanos, ¿no? Y esto pues lo festejaban y era pues una de las fiestas que hacían pues culturalmente en su momento pues cada una de las personas, ¿no? Y pues estas fiestas las desarrollaban en círculos romanos o como le indica su nombre, circos romanos, que eran lugares lúdicos y que tienen una similitud bien exacta a los anfiteatros que tenían como misión pues principal el entretener al público que se hacía partícipe del espectáculo. Bueno, era un derecho pues del ciudadano tener este tipo de prácticas y pues más allá de eso, Ludus Trajanus era una batalla de los jóvenes para deleitar al público en círculos cerrados. Por eso en este momento pues percibimos y vale darnos cuenta que eso influye mucho en las estructuras que actualmente tienen las plazas de toros y precisamente a raíz de todas eh, esas prácticas culturales que se tenían en su momento, pues hay un porqué del escenario y hay un porqué pues también del espectáculo. También a su vez vale pues resaltar que las plazas de toros cuentan con diseños arquitectónicos pues muy diversos, ¿sí? Y que son originarios de Europa antigua, que como pues ya se había mencionado anteriormente tiene una similitud bien cercana a los anfiteatros cerrados que existían en esa época. Bueno, de forma que pues aproximadamente las personas lo utilizaban pues de manera circular con graderías y servicios que rodean un espacio central donde se realizan el espectáculo taurino llamado el ruedo. Bueno, anteriormente pues todos estos espectáculos se manejaban a través de prácticas donde el rejoneador estaba pues montado a caballo y pues la finalidad era torturar y matar pues finalmente al toro. Bueno, el origen pues de las corridas de toros está muy relacionado con las antiguas tradiciones de Roma, precisamente también esto es uno de los aspectos bien importantes del por qué la arquitectura de las plazas de toros pues tienen este tipo de diseños y pues también las plazas de toros se empezaron a construir en siglos pues dando origen a la tauromaquia.
siendo esta pues la evolución de los ganaderos que existían en su época. Bueno, también pues la tauromaquia hace parte de la península ibérica y las plazas de toros comúnmente no eran utilizadas para este tipo de festejos. Los festejos se realizaban a caballo, los espectáculos eran públicos y se realizaban en la plaza de las ciudades, que pues principalmente al no tener pues este tipo de escenarios adecuados para el desarrollo de dichas actividades, pues propone el que se haga en las plazas principales de cada una de las ciudades en la antigua Roma. Los circos romanos son recintos muy alargados con remates circulares en los extremos, teniendo globalmente una forma ovalada más o menos alargada. En el año 206 a.C., bajo el dominio de Roma, llegó a la península ibérica el culto a Mitra. Entre los ritos ceremoniales a este dios existía uno en que se sacrificaba a un toro con un puñal y se bautizaba al fiel con su sangre. La crueldad, desde el siglo VI a.C., Roma fue el verdugo de los espectáculos. Las personas eran entregadas a un dogo furioso que le muerde la pierna izquierda. La víctima tenía que luchar a ciegas, lo cual le impide defenderse. El Fesur era el árbitro que con una cuerda ataba el brazo y la pierna izquierda para terminar de torturar a la víctima. Cuenta también el historiador Augusto que Tito Livio también anotó en sus escritos que en el año 169 a.C. en Roma se exhibía fieras para ser sacrificadas en las fiestas. Explica que tenía sentido construir los circos romanos redondos para garantizar la ubicación, la seguridad, la instalación de gradas, para garantizar total comodidad al público, porque se iban a torturar a unas fieras que entre ellos estaban para torturar los rinocerontes, los hipopótamos, las jirafas, los leones y cocodrilos, mientras que la gente se disponía a disfrutar de los festejos que allí se estaban haciendo.